Bien, bueno, a ver, genéticamente voraces. Nosotros le pusimos a esta portada genéticamente voraces por lo que Argentina tiene como, primero que nada, pues lo mencionó el otro día Fantino, no el otro día, ya hace un tiempo, creo que fue una entrevista que le había hecho justamente a Españolo hace un año atrás, hablando justamente de esta cuestión de algunos políticos, vamos a decir lo que en realidad en Argentina esto de algunos políticos puede llegar a ser una norma, ¿no? O una ley universal y que uno lo trata de llevar al universo del ser humano y cómo se ha comprendido esta cuestión de los vicios, ¿no? Y es universal. Por eso digo, genéticamente voraces tiene que ver con la naturaleza del político en sus contextos de administración pública, donde si no se lo limita, si no se lo controla, si no hay una estructura, un andamiaje institucional sólido para evitar que la voracidad se traduzca en corrupción o en ambición de poder, eh, fracasas como Estado, como nación, como pueblo, como lo que sea, como municipio, como provincia, como qué sé yo. Y esto, recuerdo cuando estudiaba ciencia política y estaba justamente en lo que era justamente historia política, cuando leí El Federalista, que fue un compilado de notas y obviamente cartas que se publicaban los padres fundadores del sistema económico y político de Estados Unidos, o sea, básicamente los que plantearon cómo tenía que ser esa confederación, ese Estado moderno que fue Estados Unidos en los albores de su constitución, con Hamilton, Madison y compañía. Me acuerdo que en un momento arrancaba, creo que era Madison, diciendo que si los hombres fueran ángeles no necesitarían estados, ¿no? O sea, la organización política se prescindiría si todos los hombres fuesen ángeles, ¿no? Y hablaba justamente de esta naturaleza o esta propensión natural al choreo. Al choreo, a la mala pasión, ¿no? A la ambición, a la hipocresía, a la ignorancia, ¿no? Que todo ese conjunto, ese caldo de cultivo genera masivamente una estructura siempre de corrupción y ambición que si no es obviamente controlada por el esfuerzo cívico de organizar mejor el hormiguero, y fracasa. Entonces, entendiendo esto y entendiendo que el salto de calidad que puede hacer un pueblo, una ciudadanía, es entender que esto es posible y para ello hay que ser inteligentes en el manejo del Estado, es que a lo largo de todos estos miles de años la humanidad ha intentado justamente controlar el poder. Por eso cada tanto traemos a Montesquieu, cuando escribía justamente El espíritu de las leyes, y hablaba que para controlar al poder era necesario que el poder controle al poder, ¿no? O sea, hablando justamente de la división de poderes o funciones del Estado, y nosotros insistimos con esto porque para poder evitar la corrupción en este mundo, en este siglo XXI, donde realmente hay mecanismos de control real sobre la ciudadanía, sobre vigilancia de la ciudadanía, esto que Foucault hablaba justamente del control biopsicosocial a través de las instituciones del Estado, la escuela, la fábrica, el ejército, la función pública, los hospitales y demás, todo eso que justamente hablaba de lo que era el control por parte del Estado, en realidad en el siglo XXI se hizo virtual y mucho más masivo. Hay espacios en los cuales el Estado también llega a advertir cómo nos movemos en nuestras vidas, porque ya lo saben las redes sociales, ya lo saben los gigantes tecnológicos, y esa misma información la tienen al alcance de la mano, por ejemplo, Arca, cuando controla y hace el cruzamiento de todo lo que es el movimiento de tarjetas de crédito, las bases de datos públicas o las bases de datos privadas que tienen obviamente acceso a aquellos que deben resguardar el secreto fiscal, por ejemplo, como es el caso de Arca, y pueden saber cuál es la composición de nuestros consumos, gastos y demás, y establecer más o menos una idea de nuestro patrimonio. Todo esto que nosotros venimos advirtiendo hace muchísimo tiempo. De hecho, perdón que sea autorreferencial, pero en mi cuenta de X tengo fijada, y no la borré más, la dejé ahí fijada, una nota que escribí al respecto que se llama Caja de Cristal, Gobierno Abierto o Panóptico Inverso, que lo que estoy planteando ahí básicamente es
la solución que los estados modernos han encontrado para evitar la corrupción, para evitar que justamente los genéticamente voraces se apropiaran de los recursos de todos. Y esto que se llama gobierno abierto, esencialmente lo que busca es que el Estado sea transparente. Por eso el gobierno abierto no es que somos abiertos a todos, nos abrazamos, ¡viva el gobierno! No. A ver, escúcheme, amigo citizen o ciudadano que quiere entender de qué va la política. La política está diseñada para que siempre haya justamente una estructura o un ducto secreto que lo que hace es propiciar, obviamente, ese flujo de dinero que requiere cualquier partido político para funcionar. Y cuando está en el poder es mucho más fácil, porque no lo tiene que poner en su bolsillo. Nos utiliza a todos para hacerlo. Por eso hablamos de partido del poder. ¿Sí? Como lo que se hace ahora con el PAMI y con la ANSES, y espero que eso avance para buscar, por ejemplo, a Miriam Niveiro, ¿no? Que tiene sus chats privados con un montón de funcionarios de Libertad Avanza, donde justamente los obliga a esos funcionarios que accedieron a estos cargos de poder a entregar el diezmo, ¿no? Para financiar el partido y a las campañas políticas. Bueno, esa misma mierda que viene pasando hace tanto tiempo se puede controlar, primero si tenemos justicia, si la justicia hace lo que tiene que hacer. Sí, también tenemos obviamente una ciudadanía comprometida con esto de decir cambiar el sistema. Por eso el gobierno abierto es un sistema de administración pública. Lo que está obligando es a toda la política a estar en pelotas, a que sea una caja de cristal. Es desnudar a toda la política. La caja de cristal en el Estado implica desnudarlos, ponerlos en pelota a la vida de todos nosotros, a la vista de todos nosotros. ¿Sí? Así como a nosotros nos vigilan. Y como en China tiene un sistema de scoring y no le dan un préstamo o no lo dejan salir del país y se portan mal como ciudadanos, dar vuelta al panóptico, es decir, dar vuelta a la camarita mirando hacia dentro del Estado, implica controlar los accesos, controlar qué hacen con el tiempo que ocupan en el Estado, controlar a los funcionarios en todas las conversaciones que tienen, controlar todos los organismos del Estado en su función y en la rendición de cuentas. Y déjenme decirle algo para poner un ejemplo. Australia, país de primer mundo, un país que empezó a crecer como nosotros en el siglo XIX, ¿sí? Y empezaron a crecer, y eran las dos promesas del hemisferio sur. Bueno, Australia progresó, habiendo sido una cárcel, ¿no? Del Imperio Británico. Progresó y logró ser hoy un país avanzado, de primer mundo, que tiene un portal de datos abiertos, ¿sí? En el cual se ve en tiempo real el gasto de la política para con sus ciudadanos. Y encima te mando un mail con el resumen del gasto área por área de todo lo que vos aportaste con tus impuestos. ¿Por qué no lo puedo tener en Argentina? Sí, lo puedo tener en Argentina, por supuesto. Se llama gobierno abierto. ¿Argentina ha avanzado algo en esto, en lo que se llama gobierno abierto, para evitar que los corruptos hijos de remil puta de los políticos que tenemos siempre enquistados en el poder dejen de hacer de las suyas? Por supuesto que sí, porque esto nació desde los municipios. Argentina tiene más de 2.000 municipios y hay muchos municipios que han implementado parcialmente, ¿no? Porque obviamente es un proceso, el gobierno abierto. Primero tenés que empezar con hacer un gobierno electrónico, ¿sí? Que lo que cambia es la forma burocrática de moverse. Y lo que permite justamente es empezar a eliminar todas esas ventanillas que al ser complejas obligan a la gente a buscar alternativas porque no tienen tiempo de esperar para que el burócrata de turno los cague o les pida cometa. O le diga, che, este te puede hacer de gestor. ¿Vieron que hay un montón de gestorías y cada vez hay menos? Porque justamente la gestoría lo que aprovechaba era la ineficacia y la eficiencia en el uso del tiempo de las personas por parte de los burócratas, haciendo que justamente algún tongo fuera a parar para ellos a través de terceros. Entonces tenías un gestor que te sacaba una habilitación, tenías un gestor que te hacía justamente la transferencia del auto. Entonces, ¿por qué el gobierno abierto empezó a cambiar la vida de las personas y por qué es un ejemplo práctico para mostrarles lo que estoy diciendo? Porque cuando justamente un gobierno se vuelve más eficaz y está obligado a transparentar su funcionamiento, la relación con el ciudadano es más directa. Por eso el gobierno abierto funciona en los municipios, porque siempre los intendentes tienen a tiro al alcance de los ciudadanos en todos esos municipios caminando todos los días por la calle, excepto aquellos que viven en Puerto Madero y viven y son intendentes del conurbano, ¿no? Que eso es una fantástica admonición de por qué estamos como estamos y por qué los genéticamente voraces son los ganadores de esta batalla cultural. Porque esta es la verdadera batalla cultural. La batalla cultural es
quién le pone el cascabel al gato, y la madre de todas las batallas es cómo se financia la política. ¿Cómo mierda se financian los políticos chorros? ¿De dónde sacan la guita para hacer las campañas políticas? ¿De dónde sacan la guita para arrastrar a un montón de gente a fiscalizar una elección? Porque la ciudadanía no se moviliza, excepto cuando logramos que se movilizara sin cobrar un peso. Ojo que había mucha gente que nos decía, ¿y cuánto cobro por esto? Y hermano, si no puedes ser ciudadano por un día para cuidar las urnas, andate a tu casa, no sos el caso. ¿Sí? Por eso genéticamente voraces. Por eso el problema que este momento tiene el gobierno de Javier Milei es que no saben hasta dónde puede escalar esto. ¿Por qué el silencio? Perdón, ¿por qué el silencio? Sencillamente por una razón. No saben qué más tienen del otro lado los que están operando con esta situación. Por supuesto que suena verosímil. Por supuesto que suena verosímil. Por eso la preocupación. Esto no es el caso Libra, que es difícil de explicar. Esto es algo súper más sencillo para la gente. Esto es corrupción pura y dura. Y lo peor de todo, en este contexto de motosierra e insensibilidad, escúchenle a Elon Musk cuando se arrepintió de la motosierra, porque lo dijo, de falta de empatía, encima del sistema de choreo es en la Agencia Nacional de Discapacidad. Hijos de remil puta. Pero no es de ahora, ya tiene su tiempo y es una estructura cimentada en el organismo del Estado. Por eso mismo urge que Sturzenegger, que Milei y que todos estos que vienen con el discurso de la motosierra que nos vendieron a todos nosotros, entiendan que la única forma de cambiar la corrupción estructural del Estado es con gobierno abierto, es con un panóptico inverso, es dando vuelta el panóptico y obligando a todos los funcionarios públicos a rendir cuentas las 24 horas del día. No hay otra opción. A todos los libertarios que están publicando, ¿y por qué hay que hacer un Estado minimalista para evitar la corrupción? No, hay que hacer un Estado eficiente y hay que hacer un Estado abierto, un gobierno abierto. No hay otra chance y hay que sacarse a los corruptos de adentro. Si será la localidad de Lule la que tendrán que ir a ver y rastrear a ver si hay algún problema, bueno, háganlo. Pero sepan que esta jugada que les está saliendo en contra, por supuesto que está minando la esperanza de mucha gente que creyó que venían a hacer algo distinto. Bueno, ese es el problema del mesianismo y la Argentina siempre esperando que un papito les resuelva los problemas. No, somos nosotros los que resolvemos los problemas.